Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Alguna vez me habéis escuchado hablar sobre el mundo de los sueños? Ese lugar lleno de misterios y secretos y donde pasamos prácticamente un tercio de nuestras vidas. Uno de los mayores misterios es sin duda el de los sueños premonitorios, aquellos que aseguran haber tenido diferentes personas alrededor del mundo y que parecen anteceder hechos que ocurren o que podrían ocurrir en alguna de las dimensiones que forman parte de la realidad, es decir, que podrían ocurrir en alguno de los universos paralelos que llegan a entrelazarse con nuestra realidad. Hoy, en este videoprograma, vamos a hablar de un sueño premonitorio que fue experimentado por un chaval de 17 años llamado Joe Brandt en Fresno, California, en Estados Unidos, en 1937. Bueno, Joe Brandt es un chico que no tenía ningún tipo de problemas mentales, era un chico totalmente equilibrado, iba a su colegio, su instituto. Bueno, es una persona que viene de una clase acomodada, una familia ciertamente pudiente, con afición a la hípica. Tanto es así que este chico pues tiene su propio caballo y tiene la desgracia de que un día tiene un accidente y se cae del caballo. Es trasladado al hospital y entonces Joe Brandt le ocurre algo bastante especial y bastante misterioso, que es que cuando empieza a volver en sí, y tiene además pues tiene un fuerte traumatismo craneoencefálico y algunas fracturas de huesos, tiene que estar unos días en el hospital. Bueno, pues tiene como al despertar como un estado de duermevela, es decir, un estado en el que está medio dormido, medio despierto, y tiene la suficiente consciencia como para avisar a una enfermera y pedirle un bolígrafo y un papel. ¿Y qué es lo que hace Joe Brandt? Pues comienza a escribir conocimientos, empieza a escribir detalles muy determinados sobre movimientos tectónicos de placas, movimientos de subducción de placas continentales. También empieza a exponer con grandes conocimientos geológicos cómo son las fallas que están rodeando toda la placa de California y, por ejemplo, la falla de San Andrés. Y esto, claro, evidentemente, pues la familia no sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo porque este chico es un chico inquieto, pero no tenía esos conocimientos de geología antes del accidente. Entonces, llega la primera noche y ahí llega el gran misterio de lo que le ocurre a Joe Brandt. Porque durante la primera noche tiene un sueño que podríamos denominar apocalíptico. El problema es que las noches siguientes resulta que su sueño apocalíptico continúa exactamente por donde queda el día anterior. Y esto es algo que en el mundo de los sueños no es para nada habitual. Es decir, no puedes soñar un día una cosa y otro día algo relacionado con esa cosa, pero que sea un sueño dividido en diferentes etapas y en diferentes noches es algo totalmente fuera de lo normal. Y esto es lo que le estaba ocurriendo a Joe Brandt. Una cosa interesante es que, bueno, pues antes de entrar en el tema del sueño apocalíptico, Joe Brandt llegó a exponer cómo eran los estratos de roca a gran profundidad dentro de lo que era la falla de San Andrés, algo que ningún ser humano había podido conocer hasta los años 50. Una cosa interesante es que el chico tampoco sabía cómo funcionaban los terremotos y cómo funcionaban las ondas de choque, y esto en su sueño aparece perfectamente descrito. Entonces, tiene el sueño en la primera noche y al despertar, este chico expone lo siguiente. Dice: me desperté en el cuarto del hospital con un dolor de cabeza terrorífico, como si todo el mundo se estuviera revolviendo dentro de mi cerebro, es decir, como si tuviese muchas voces a la vez, todas a la vez sonando. Esto me recuerda bastante a diferentes casos de abducción que ha habido a lo largo de la historia. Continúo. Dice Joe Brandt: recuerdo vagamente la caída de mi caballo Blackie y al estar recostado allí me volví a dormir. Entonces, este hombre vuelve a dormir y entonces al despertar, nada más que se despierta otra vez, empieza a exponer lo que le ha ocurrido en su primer sueño. Dice: diferentes imágenes comenzaron a formarse en mi mente, imágenes que se movían a la velocidad de la luz y otras imágenes que se quedaban
totalmente quietas, es decir, como si en su sueño hubiese experimentado un montón de imágenes seguidas, como las que tiene la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y que ve pasar su vida por delante muy deprisa, y también imágenes estáticas, como si hubiese algún tipo de inteligencia que estuviese dirigiendo cómo era su percepción, la percepción que tenía en todo momento en su sueño. Bueno, este hombre decía, el testimonio de Joe Brandt continuaba diciendo: se veía como si yo estuviera en otro mundo, en el futuro o en una tierra antigua, no podría decir. Es decir, este chico sabe que existe una especie de burbuja de irrealidad en su propio sueño y es perfectamente consciente. Dice, luego, lentamente, esto es una cosa interesante, dice, su visión comienza a hacerse más clara, como la pantalla plateada de los antiguos cines mudos, pero en todo momento con color, con olor y con sonido. Parecía que se encontraba en Los Ángeles. Es decir, este chico tiene un sueño completamente lúcido y perfectamente, bueno, pues con diferentes sentidos, como el oído, el olfato y la vista con color. Bueno, este chico expone que en su sueño está en Hollywood Boulevard. Imaginaros Hollywood Boulevard en Los Ángeles, pero en Los Ángeles, no en Los Ángeles de 1937, sino en Los Ángeles del futuro, porque este chico expone que veía automóviles y autobuses que no había visto jamás ni en las películas de ciencia ficción ni en ningún sitio, es decir, coches que eran excesivamente futuristas para él, y además abarrotado, una ciudad totalmente abarrotada de gente y de coches, vehículos y autobuses. Decía además que los chicos, un detalle que me llamó la atención, era que los chicos vestían de una manera muy diferente a la que había en 1937, que todos llevaban barba, que algunos de ellos llevaban pendientes y que las mujeres llevaban las faldas extremadamente cortas, es decir, una imagen realmente, pues podríamos decir, futurista, casi hipster, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Decía, este hombre quiso en su sueño, nada más que se vio que estaba en Hollywood Boulevard, quiso hablar con alguien y decir, oye, vamos a ver, ¿cómo vais así vestidos y tal, no? Pero se dio cuenta de que nadie podía escucharle, es decir, era prácticamente una presencia fantasmal para todos los habitantes de Los Ángeles que aparecían en su sueño. Bueno, otra cosa que me llamó la atención era que, bueno, pues este hombre tenía la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir en todo momento. Este hombre es consciente, como si tuviese un sexto sentido en su sueño, de que algo está a punto de suceder. Algo realmente importante. Y de hecho, se da cuenta de que va a ser muy importante y de hecho se va a un kiosco en su propio sueño para buscar un periódico, para intentar identificar alguna fecha o algo así, pues un poco como lo que hemos visto en la película de Regreso al Futuro. Lo que pasa es que esto ocurre en 1937, en un sueño. Bueno, este hombre identifica la figura del presidente de los Estados Unidos en la portada del periódico que ve en ese kiosco. Pero dice que no es Theodore Roosevelt, sino que es pues un presidente de los Estados Unidos muy grande, muy ancho, y con las orejas muy grandes además, ¿no? Entonces se intenta fijar en la fecha, pero aquí hay otro detalle que es de vital importancia, y es que dice que él no consigue enfocar algunos números, es decir, como decía, dice además textualmente, mis ojos no funcionaban tan bien como era habitual. Es el tejido de los sueños, pero está claro que su percepción estaba en esa burbuja de irrealidad dentro de su propio sueño. Bueno, lo siguiente que recuerda es que se levanta por la mañana y es la enfermera que le está avisando diciéndole, bueno, que te tienes que tomar tenemos que tomar la temperatura, ¿no? Entonces, llegamos a la segunda noche, después de haber estado durante todo el día Joe Brandt escribiendo sobre fallas, escribiendo sobre composiciones de tierra, de arena. Entonces se duerme la segunda noche y en la segunda noche sueña lo siguiente. Vuelve inmediatamente a toda velocidad, vuelve a Hollywood, a ese momento en el que estaba pues viendo el periódico y estaba viendo al presidente de los Estados Unidos. Sigue sin poder observar lo que era la fecha de aquel periódico. Y entonces vuelve a mirar a la gente y la gente pues dice, no, le sorprendía mucho cómo iban vestidos, cómo andaban, como una especie de andares de baile, quizá pues como andan las bandas de Los Ángeles, a lo mejor un poco así, un poco chulesco, un andar chulesco, pueda ser un poco rapero, ¿no? Quizá.
El caso es que este hombre sigue andando por la calle y dice que tenía continuamente un presentimiento de que algo muy grande estaba a punto de ocurrir. Y entonces mira hacia arriba y observa un reloj que hay en la calle de Hollywood Boulevard, ¿no? Y eran las 4 menos 10 minutos. Y entonces mira al suelo y se da cuenta que están las estrellas de la fama, ¿no? Y entonces se da cuenta de que algunos de los nombres que hay en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard, pues no los conoce, son estrellas de cine que aún no han nacido en 1937, es decir, él no las identifica y no las conoce, ¿no? Dice, reconocí pocos de ellos, ¿no? Pocas de esas estrellas, ¿no? Bueno, siguió avanzando y le seguía llamando muchísimo la atención la vestimenta de la gente, ¿no? Se pensaba que, dijo, bueno, pues lo mismo estamos en Halloween y estoy soñando sobre algo que está ocurriendo en Halloween, pero no, porque era un clima prácticamente primaveral y Halloween es en octubre. Entonces llega un momento en el que vuelve a centrarse en la percepción de la realidad y vuelve a tener esa sensación de campana de realidad, es decir, una falta de sonido y una gran quietud, ¿no? Y una gran quietud que él entendía o sentía que precedía a algo muy grande que iba a suceder. Y además él lo expone, porque todo esto, él llegó a escribir una gran redacción sobre todo lo que le ocurrió, todas estas vivencias. Entonces decía, algo va a suceder, y lo subrayaba y lo repetía varias veces, ¿no? Y entonces este chico, perturbado ante esa sensación de que algo va a ocurrir, se despierta de ese sueño en la segunda noche y le despierta además la enfermera diciendo, aquí tienes un vasito de leche, levántate chaval, que ya es por la mañana, ¿no? Entonces vamos a la noche del tercer día. Joe Brandt se sigue recuperando de su traumatismo cráneoencefálico, sigue escribiendo entre algunas visitas de su familia y tal, sigue escribiendo cosas sobre fallas, sobre movimientos telúricos, y de repente pues llega a la tercera noche y se duerme, ¿no? Entonces, en vez de ir directamente a Hollywood Boulevard, resulta que se despierta, vamos, no es que se despierte, sino que se encuentra prácticamente en un yermo. Se encuentra como en una tierra, en un planeta Tierra, totalmente devastado. Se encuentra en los confines de la Tierra, así es como lo llama él, en donde ya no queda absolutamente nada. Y además es que este hombre dice, estoy aquí, ojalá mis ojos pudiesen aclararse más para poder ver algo del horizonte, es decir, como si hubiese algún tipo de, podríamos decir, polvo levantado que no le permitiese ver todo lo que hubiese alrededor, un poco como lo que ocurre en la película La carretera, no sé si ustedes se han leído el libro o han visto la película, algo similar, ¿no? Dice, siguen las redacciones poniendo, de cualquier manera, lo que estoy viendo es tan fuerte que nadie me creería, ¿no? Esto es algo que él sueña antes de volver a Hollywood Boulevard en esa tercera noche de sueño, ¿no? Entonces, llega el último momento, vuelve a Hollywood Boulevard, ¿no? Y entonces se fija en una mujer que va con dos gemelos, una visión que además le va a perturbar durante el día siguiente también, ¿no? Porque la va a intentar buscar, pero esto queda un poco en segundo plano, ¿no? Y entonces se da cuenta de que no hay ningún tipo de pájaro en el ambiente. Bueno, Hollywood y Boulevard, igual que, bueno, pues todas las localidades que puedan estar cerca del mar, bueno, pues evidentemente tiene su componente de aves, ¿no? Pues sus gaviotas y todo eso. Este chico se dio cuenta de que las aves habían partido hacia el interior. Y eso es un detalle que suele ocurrir cuando existen los terremotos, los maremotos, los tsunamis. Bien, también expone una característica curiosísima, que es que existía en el ambiente un olor curioso, un olor a azufre, un olor como a sulfuro. Y además este chico dice que le recordaba a la clase de ciencias, a la clase de química, al laboratorio de química, que era, pues evidentemente, el único sitio donde podía haber olido alguna práctica con ácido sulfúrico, ¿no? En bachillerato. Bueno, entonces llega un momento en el que este chico sigue andando por la calle y vuelve a un reloj de un famoso edificio de Hollywood Boulevard, y este chico intenta apartar la vista, pero no puede dejar de mirar el reloj, ¿no? Decía, mis ojos parecían fijados a ese reloj. Y eran exactamente las 4 menos 5 de la tarde de aquella tarde soleada. Y no podía dejar de mirar el reloj. Como si de alguna manera
su visión hubiese estado dirigida, es decir, este chico tenía como una especie de parálisis en algunas partes de su sueño, en el cual su mente estaba dirigida para observar ciertas cosas, como en este caso las horas de los relojes, como si de alguna manera hubiese una inteligencia que estuviese intercediendo para que observase claramente algunas cosas sí y otras no. Entonces, bueno, llegó un momento en el que siguió, bueno, pues dejó de mirar el reloj, siguió andando por la calle y entonces el suelo se movió, pero solamente un instante. Y entonces se dio cuenta de que toda la gente que estaba alrededor, y estamos hablando de que en Los Ángeles había mucha gente, de ser Los Ángeles superpoblado, pues entonces se asustó un poquito, pero pronto pusieron una mueca de satisfacción, como bueno, pues al final no ha pasado nada, ¿no? Como si, de alguna manera, y este chico lo interpretó así, como si hubiesen estado esperando la noticia de un terremoto, pero al final se hubiese quedado en nada. De hecho, un terremoto que hubiese de alguna manera estado relacionada con la presencia del presidente de los Estados Unidos en portada en un periódico avisando de algo, de algún terremoto, algo así, ¿no? Entonces decía, sentí como si vibrase el suelo, pero al principio pues nos dimos cuenta que no era nada. Y entonces este chico se quedó como desilusionado diciendo, pues yo me pensaba que iba a ocurrir una gran hecatombe, un gran evento, y no ha ocurrido nada. Acto seguido, de repente dice, sentí como si el suelo no estuviera sólido debajo de mí. Yo sabía que estaba soñando y a la vez que no estaba soñando, es decir, era tan vívido lo que estaba viviendo este chaval que no consideraba que pudiese estar dentro del tejido del mundo de los sueños. Entonces, este chico explica, dice, había ese olor otra vez, muy profundo, viniendo como del océano, ese olor a azufre, por cierto, ese olor que también aparece en algunas experiencias de abducción, pero no vamos a seguir por ahí, vamos a seguir con el relato. Decía, estaba llegando exactamente a observar y a escuchar conversaciones entre personas que estaban diciendo que debían de marcharse de la ciudad. Y este chico, es decir, está en aquel momento oliendo, ¿no? Y observando cómo el suelo empieza a temblar otra vez y gente que empieza a marcharse y a decir que tienen que huir hacia el interior. Entonces este chico se asusta y corre. Dice, textualmente lo que escribe es, comencé a correr. Corrí y el suelo seguía temblando. Pero yo no lo veía, no lo sentía, no miraba para atrás. Pero sabía que el suelo estaba temblando. Todo el mundo se miraba asustado. Una mujer joven se sentó en la acera acurrucada, diciendo una y otra vez, es el terremoto, es el terremoto. Y es cierto que en Estados Unidos y en esa zona de Los Ángeles, San Francisco, existe ese miedo al gran terremoto que está por ocurrir, ¿no? En base a los movimientos tectónicos de la falla de San Andrés, que existe por allí, por esa zona, ¿no? Pero, bueno, pues esto aparece claramente en su sueño, ¿no? Entonces continúa, dice, escuché el sonido del interior de la Tierra, escuché el vibrar de las placas. Dice, era como el sonar. De hecho, perdonad, decía, era como el llorar de una sirena largo y bajo. Es decir, este chico está definiendo el efecto Doppler, que es lo que ocurre cuando de repente se acerca una ambulancia y está cerca de nosotros, que suena mucho más grave, a una mayor frecuencia del sonido, y cuando se aleja, la frecuencia es mucho más baja. Pues este chico está definiendo exactamente el efecto Doppler, pero entre placas continentales. Y este chico está diciendo que lo estaba escuchando aquello perfectamente. Decía, era como si algo, como un monstruo, estuviera empujando las aceras hacia arriba. Entonces, llega un momento en el que el chico dice, yo quería despertarme de aquel sueño, pero no me despertaba. Era una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Pues por lo que os voy a comentar a continuación. Decía, en ocasiones el sonido era como de un monstruo viniendo del interior de la Tierra, y lo escuchaba perfectamente. En otros momentos era como el mecer de una cuna. Y entonces, y en ese momento, este chaval asegura que en su sueño pudo ver perfectamente cómo el Boulevard de Hollywood y otras partes de la ciudad empezaban a partirse en dos, y de hecho toda la ciudad se empujaba desde el interior de la Tierra hacia arriba, como en una pala gigante. Es decir, como un movimiento de subducción de toda la placa, de una sobre otra. Entonces empieza a decir,
Este chico empieza a asustarse muchísimo porque empezó a escuchar muchos ruidos, uno detrás de otro, como nunca había escuchado antes. Cientos y cientos de ruidos, todos a la vez, perfectamente lúcido el sueño, cada sonido perfectamente identificable. Todos se estaban moviendo, parecía que algunos de ellos... decía este chico, algunas personas se movían como dando saltos por encima de las aceras, como si hubiese diferentes estallidos o ondas de choque que, pues de alguna manera, hacía que la gente saltase por los aires, ¿no? Y aquí, de alguna manera, pues aquí en este momento en el que la gente está empezando a saltar por los aires y bueno, pues las placas empiezan a subducirse unas sobre otras, termina el tercer sueño de aquella serie de sueños, ¿no? La tercera noche. Bueno, el chico ya bastante afectado por todo lo que le está ocurriendo, se despierta, le sigue doliendo las heridas, por la mañana se levanta con un dolor de cabeza espectacular, se acuerda de todos los detalles y de toda su historia, algo que no es normal, normalmente nos acordamos de un 90% de lo que... No nos acordamos de un 90% de lo que llegamos a soñar, y este chico pues se acordaba absolutamente de todo. Entonces volvemos a este chaval exponiendo diferentes conocimientos sobre la tectónica de placas, sobre química geológica, y llegamos al cuarto sueño, que es realmente el sueño del fin del mundo, el sueño más interesante de todos, ¿no? Y entonces, este chaval expone que vuelve a Hollywood Boulevard, vuelve exactamente al momento en el cual las aceras están empezando a meterse unas encima de otras, y entonces habla del fin del mundo y de muchos llantos, de que empieza a escuchar a mucha gente llorar, todos a la vez, justo él en medio de todos esos llantos. Decía este chaval, mis oídos iban a explotar de todo lo que estaba escuchando a la vez. Ruido por doquier, gente cayéndose, algunos de ellos ya muy lastimados, como si hubiese gente que ya hubiese salido de caída de escombros y hubiesen estado heridos. Prácticamente como un gigantesco 11S, ¿no? Lo que estuviese este chaval experimentando en su sueño, ¿no? Decía, pedazos de edificios, piezas volando por los aires. Y además un tema fascinante, ¿no? De que uno de los escombros le llega a dar a él. Decía, un escombro, una pieza volando por el aire, me pegó duro a un lado de mi cara, pero no veo que lo sienta. Es decir, le acaba de dar algo, un escombro, y este chico no siente dolor ninguno. Es casi como un fantasma en su propio sueño. Decía, yo solo quería despertar para alejarme de este lugar. Era terrible todo. Había gente mayor, gente anciana en los coches. Había mucha gente corriendo por la calle. Nadie podía ayudarles. Fue entonces cuando sentí que yo estaba siendo levantado. Y esto realmente es uno de los momentos más espectaculares de su sueño. Este chico asegura que en medio de todo esto, de repente comienza a levitar. Empieza a ser como abducido. Empieza a ser como levitado. Empieza a ser como levantado. Y empieza a flotar. Decía, yo estaba siendo levantado. Quizá había muerto. No lo sé. Pero yo estaba por encima de la ciudad. Se estaba moviendo toda la placa continental como temblando hacia el océano. Como cuando se mueve una mesa de día de campo. Es decir, como cuando estamos viendo una mesa de día de campo plegándose y moviéndose una placa sobre otra. Decía, los edificios se estaban manteniendo, y esto es una cosa que a este chaval le debió de impactar mucho, porque mientras que se estaba subduciendo la placa continental que estaba viendo en su sueño, los edificios no se caían, es decir, se mantenían perpendiculares dentro de ese plano, ¿no? Decía, y esto es algo que le impactó mucho, decía, los edificios se estaban manteniendo, mejor de lo que uno podría imaginarse, se estaban manteniendo. Como si un edificio tuviese voluntad por su cuenta y no quisiera caerse. Un chaval de 17 años que lo explicaba a su manera, ¿no? En 1937. Decía, todo lo demás a su alrededor se derrumbaba, pero esos edificios se mantenían en pie. Y yo estaba por encima de ellos, mirando hacia abajo. Y comencé a mandarles ánimo. Y este chaval lo expone como en plan, bueno, a su manera, ¿no? Y no parecía mal chaval. Fijaros la empatía que estaba creando con todo, ¿no? Decía, comencé a darles ánimo, manténganse de pie. Yo quería animar y gritar, ¿no? Por el hecho de que aquellos edificios llenos de gente no se cayesen.
De alguna manera, este chico dice que puede evaluar perfectamente el tiempo, es decir, controla perfectamente el timing de todo lo que le está ocurriendo, aunque en ocasiones las imágenes vayan más deprisa o más despacio, pero él entiende que pasan 3 minutos observando desde el aire cómo los edificios se mantienen erguidos hasta que llega un momento en el que los edificios empiezan a caer uno detrás de otro. Y de hecho observa cómo el mar comienza a introducirse dentro de la ciudad, dentro de esa ciudad que está pues prácticamente subduciéndose hacia el océano. Bueno, una cosa que me pareció también bastante curiosa dentro de su testimonio es que él estaba deseando subir más para poder observar todo lo que había alrededor con una perspectiva mucho mejor, ¿no? Y lo curioso es que llega un momento en el que asegura poder ver todas las ciudades a la vez, es decir, muchos puntos de vista a la vez, es decir, como si tuviese una visión periférica, tridimensional. Y esto es algo que es casi un expediente X dentro del mundo de los sueños, porque no es para nada habitual. Y yo os lo digo, que he estudiado mucha casuística de sueños tenidos por mucha gente, y no es para nada habitual el hecho de tener una visión periférica, ¿no? Dice, esta vez desde esa altura podía ver una montaña que le identifica como la montaña Big Bear, cerca de San Bernardino, pues todo lo que es la costa de Los Ángeles, y también dice que pudo observar cómo crujía las placas continentales, pero desde aquella altura lo podía sentir como si estuviese ahí debajo y estuviese poniendo la mano, ¿no? Decía que las sensaciones de las vibraciones entre las placas continentales él las sentía perfectamente. Decía, además las vibraciones eran de 12 segundos, es decir, como si el epicentro del terremoto estuviese él tocándolo y estuviese prácticamente calculando el tiempo que notaba vibrar a las rocas, ¿no? Y decía, una frase que a mí se me ha quedado en este caso, decía, uno no podría creer que algo tan suave pudiera ocasionar tanto daño. Es decir, tenía claramente pues todo lo que era todo el epicentro prácticamente a su alcance, ¿no? Y se daba cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces decía, la onda se desplazó temblando hacia el océano, las casas, todo lo que quedaba, e incluso grandes carriles, docenas de carriles llenos de coches. Por cierto, carreteras, esas docenas de carriles que aún no se habían construido en 1937 y que son muy famosas, aparecen algunas veces en algunas películas ambientadas en Los Ángeles, pues empezaban a deslizarse todas hacia el mismo lado. Ese detalle de las carreteras que también empieza a ver Joe Grant. Luego empieza a observar desde las alturas, todo esto desde las alturas, un gran tsunami. Decía, ahora el océano se está metiendo directamente en el continente, moviéndose como una gran serpiente a través de la Tierra. Y entonces llega un momento en el que vuelve, y él no sabe cómo, a observar el reloj. Y en el reloj pone que son las 4:29 de la tarde, es decir, ha pasado media hora de todo esto. Y es curioso porque es como si tuviese una omnipresencia o tuviese un zoom o de alguna manera estuviese teletransportado en su sueño desde las alturas a la visión del reloj. Y era algo importante que tenía que ocurrir, de que en media hora había ocurrido todo eso. Bueno, a partir de ese momento sigue otra vez la visión desde las alturas. Fijaros qué visión más increíble tuvo este chaval en su sueño, a través de diferentes días, un auténtico expediente X dentro del mundo de los sueños, ¿no? Decía que era como si mirara un gran mapa del mundo, es decir, la altura era suficiente como para ver todo prácticamente vía satélite. Fijaros cómo veía este chaval y lo lúcido que era y lo claro que lo tenía para exponerlo así, ¿no? Decía, pude ver lo que estaba sucediendo al terreno y con la gente, como si de alguna manera pudiese enfocar países enteros o pudiese enfocar a las caras de los habitantes. Tenía esa capacidad para ampliar cualquier zona que él quisiera. Prácticamente como si fuese un microscopio, ¿no? Fascinante. Siguiente, decía, parecía que veía la falla de Garlock, no solo la de San Andrés, que estaba golpeando a San Francisco. Expone que San Francisco pues no tiene bueno, pues el movimiento que tiene Los Ángeles, pero también fue muy dañada en su sueño. También observa grandes daños en el Gran Cañón del Colorado, observando como si se estuviese cerrando el Gran Cañón del Colorado, y que la presa de Boulder, es una presa que hay allí para el tema, bueno, pues la generación de energía eléctrica,
pues en esa presa se habría roto, algo similar a lo que ocurrió en Nueva Orleans, ¿no? Pero en este caso, pues el Gran Cañón del Colorado, como si se estuviese cerrando. Fijaros, imaginaros la gran hecatombe y el gran movimiento telúrico que tuvo que tener lugar en su sueño. Al menos en aquella visión, en ese universo paralelo al que pudo acceder a través de sus sueños, o al menos en aquella realidad que estaba viviendo, en esa burbuja de realidad con, como hemos dicho, diferentes características relacionadas con las abducciones. Bueno, entonces este chaval llega a ver el estado de Nevada, llega a ver llega hasta Reno, llega a ver muy al sur, Baja California, México DF, también observa actividad de tsunamis y de cierta actividad volcánica en Colombia y en Venezuela. Empieza a escuchar también el sonido de las olas golpeando y arrasando con Hawái. Se fija, por ejemplo, desde su perspectiva vía satélite en Japón y empieza a ver cómo Japón empieza a desaparecer dentro del océano. Japón, no olvidemos que está en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, y yo no sé, evidentemente, si este chico conocía exactamente cuál era la situación sísmica de Japón, pero bueno, tenía que tener conocimientos muy básicos, prácticamente de bachillerato, ¿no? Y entonces observa, también empieza a fijarse las caras, empieza a fijarse a las personas, decía que eran como muñecos, como pequeños muñecos, todos huyendo, todos gritando, hasta de repente que ocurría un gran silencio, y se ve que este chico empieza a enfocar la zona del Atlántico, en donde observa que hay algunas islas que ya no existen, como si hubiesen habido masas de tierra que hubiesen sido tapadas, como ocurrió con la Atlántida un poco, ¿no? Y entonces empieza a fijarse en Europa. Y en Europa dice, el monte Etna empezó a temblar, es decir, podemos entender que fue el monte Etna, pues unas erupciones volcánicas, ¿no? Decía, Sicilia, y esto lo dice textualmente, no se sostiene, es decir, como si también estuviese empezando a subducirse por debajo del océano. Empieza a observar también en Inglaterra grandes inundaciones, se fija en Inglaterra, y se fija además que hay mucha gente en Irlanda y en Escocia que va a la iglesia por el día y por la noche. Él lo puede ver perfectamente, como si hubiese habido una gran conmoción en el mundo ante lo que estuviese ocurriendo en el Mediterráneo y en California, en la zona de California, ¿no? Como que todo el mundo estuviese llorando a la vez ante un gran drama que hubiese ocurrido. Y además este chico dice una frase muy curiosa que decía, no sabía que los ingleses fueran tan emotivos, ¿no? Como si pues él estuviese viendo claramente que un gran drama se estuviese produciendo en la sociedad anglosajona, ¿no? Y bueno, pues él estaba enfocando a lo mejor en aquella zona del planeta y estaba viendo aquello, ¿no? Como decía, todos estaban llorando como si fueran parientes de sangre, como si fuesen miembros de tu propia familia. Bastante curioso, ¿no? Entonces luego empieza a enfocar a Nueva York. Nueva York dice que no estaba ocurriendo gran cosa, pero que los niveles del agua estaban muy elevados, que la gente corría por las calles gritando el fin del mundo. También es esto, pues es casi de película, ¿no? Pero estamos hablando de una visión de 1937, ¿no? Hablaba de que había saqueos, por ejemplo, un detalle que se queda él en una zapaterías de la Quinta Avenida de Nueva York, bastante curioso, ¿no? Todo el mundo corriendo. Y entonces habla también de que las radios exponían como una bocina fuerte, es decir, podemos entender que podría ser el sonido de emergencia nacional, ¿no? Y también exponía que en el mensaje la electricidad podría ser cortada en pocos minutos, ¿no? Y que mantuviesen el orden y el control por parte de la población. Es decir, lo que estamos hablando es que este chico estaba escuchando un sonido de emergencia de las radios, ¿no? El típico sonido de emergencia nacional de las radios. Decía que algunas personas en Nueva York se miraban anonadadas. En este caso era de noche. Y había grandes bocinas, textualmente decía, grandes bocinas, otra vez diciendo cosas acerca de tanques de combustible rotos en diferentes áreas. Es decir, escasez de petróleo y también, bueno, pues podemos entender que grandes supermercados estaban siendo saqueados en base también a sus palabras, ¿no? Me interesa bastante porque los únicos que tendrían potestad para poner
pues altavoces por la calle sería el ejército. Estaba hablando de una situación, como decíamos antes, con el ejército prácticamente en las calles. Entonces habla de que ve Estados Unidos, ve un problema muy serio, como hemos dicho antes, en la costa oeste, ve que en la costa este también empieza a haber ciertas inundaciones, pero ve que en los estados del interior, es decir, Oregón, Washington, las Dakota del Norte, Dakota del Sur, Missouri, Minnesota, también la zona de Canadá, pues ahí esos lugares parecían seguros y había mucha gente que no estaba atemorizada y que en esas áreas rurales pues todo era como si nada hubiera pasado. La gente, de hecho, empieza a dirigirse directamente en masa desde el oeste y desde el este hacia las zonas rurales. Este chico dice que ya se estaba totalmente agotado por todo esto y que se quería despertar, que quería regresar, que quería además pues terminar todo lo que estaba viendo porque eso le generaba muchísimo estrés. Y entonces dice que se encuentra de regreso a Hollywood, ¿no? En el momento en el que todo esto todavía no había empezado. A las 4:30 de la tarde. Y entonces decía que, bueno, pues que estaba pues, todo como muy natural. Otra vez veía ese Los Ángeles superpoblado del futuro, pero que, pues de momento, pues no estaba viendo nada fuera de lo corriente, ¿no? A excepción de que en su vivencia, en su última vivencia, empieza a escuchar un programa de radio también, como si fuesen diferentes radioaficionados alrededor de Estados Unidos que estuviesen emitiendo eso, y él desde Hollywood, justo antes de que ocurriese todo, estuviese escuchándolo perfectamente, y esto es curioso, que es lo que más le traumatizó de todo lo que vivió en su sueño, que fue este programa de radio en el que diferentes radioaficionados, sobre todo uno de ellos, decía las siguientes frases. Decía: esto es California, nos hundimos en el mar. Esto es California, nos hundimos en el mar. Vayan a lugares altos, vayan a las montañas. Todos los estados en el oeste, esto es California, nos estamos yendo al mar. Esto es California, nos estamos yendo, repito, al mar. Esto es muy interesante porque este chico tuvo esas palabras comiéndole la cabeza durante meses y es lo que más le impresionó de todo, ¿no? Esa frase que era pues prácticamente pues el resumen de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Despertó, realmente tras escuchar todo esto, despertó y bueno, pues este chico ya no tuvo más vivencias, más ensoñaciones, siempre mantuvo estos conocimientos sobre geología, que él no sabe de dónde pudo obtener, y a mí como investigador, pues evidentemente yo me quedo con el testimonio, se lo he contado a ustedes, nos quedamos con lo que queramos, por supuesto, un testimonio, y como decía Calderón de la Barca, los sueños son. Pero sí que es cierto que me quedo con algunos detalles. Por ejemplo, la continuidad en el sueño, en los sueños. Primero una parte una noche, sigue otra parte otra noche, sigue otra parte otra noche, para nada habitual. Siguiente, la vestimenta de la juventud, lo que viene siendo todo lo que es el ambiente que él expone, pues le llama mucho la atención. Está viviendo un sueño apocalíptico en el futuro, ¿no? Perfectamente vívido. Tercero, me interesa bastante el hecho de que se observan, pues este chico identifica carreteras que no han sido construidas, identifica pues montañas que sí que conoce, de hecho tiene vivencias desde las alturas que ve perfectamente, tiene esa capacidad de zoom, ¿no? Y además de hecho no controla algunas de las visiones, es decir, como si hubiese tenido cierta visión a control remoto controlada en su sueño. Luego, por otra parte, tenemos también el detalle del olor a azufre, ¿no? Que puede ser perfectamente una pues exposición a gas metano, similar a la que ocurre cuando se producen movimientos de fallas y, bueno, pues se libera gas metano cerca de las costas. Este chico no tendría por qué saber este detalle, ¿no? Pero bueno, ahí queda el tema. Me interesa también bastante de que se cae de un caballo negro, que se llama Blackie. Bueno, esto queda pues casi como una mera anécdota, pero en el libro de las revelaciones, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, bueno, pues prácticamente el apocalipsis viene de manos de un jinete en un caballo negro, ¿no? Esto queda un poco ahí, ¿no? Otra curiosidad que me gustaría compartir con ustedes es que la gente
en el primer sueño se ríe al escuchar el primer temblor, como si de alguna manera estuviesen esperándolo, ¿no? Y es cierto que, como les he dicho antes, pues en California se está esperando, de alguna manera, un gran terremoto, ¿no? Pero estaba vaticinado, era algo que estaban esperando toda la población, ¿no? Luego, por otra parte, sí que os podía comentar que, bueno, pues todo esto queda como, para mí, un expediente X de uno de los sueños más vívidos jamás tenidos por un ser humano, ¿no? Con una posibilidad de un control remoto o pues un control de lo que estaba observando, con parálisis del sueño dentro de su propio sueño. Estamos hablando de un expediente X, de una abducción, de un experimento del gobierno, de pasar a otra dimensión, de observar un universo paralelo, de tener pues una vivencia sin explicación con respecto a conocer detalles sobre geología. No lo sabemos y ahí queda el misterio, ¿no? ¿Qué le pasó a Joe Brandt? Bueno, pues yo creo que nadie en este mundo podrá saberlo, jamás, y creo que es una de esas vivencias de videntes, ¿no? De los auténticos videntes, de estos sueños premonitorios, que quizá nunca se hagan realidad en este universo en el que estamos viviendo, pero quizá en otros universos paralelos todo esto ya haya ocurrido o esté por ocurrir. Nada más, quería compartir con ustedes este caso que a mí siempre me ha fascinado y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este videoprograma. Les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Alguna vez me habéis escuchado hablar sobre el mundo de los sueños? Ese lugar lleno de misterios y secretos y donde pasamos prácticamente un tercio de nuestras vidas. Uno de los mayores misterios es sin duda el de los sueños premonitorios, aquellos que aseguran haber tenido diferentes personas alrededor del mundo y que parecen anteceder hechos que ocurren o que podrían ocurrir en alguna de las dimensiones que forman parte de la realidad, es decir, que podrían ocurrir en alguno de los universos paralelos que llegan a entrelazarse con nuestra realidad. Hoy, en este videoprograma, vamos a hablar de un sueño premonitorio que fue experimentado por un chaval. Entonces, llega la primera noche, y ahí llega el gran misterio de lo que le ocurre a Joe Brandt, porque durante la primera noche tiene un sueño que podríamos denominar apocalíptico. El problema es que las noches siguientes resulta que su sueño apocalíptico continúa exactamente por donde queda el día anterior, y esto es algo que en el mundo de los sueños no es para nada habitual. Es decir, no puedes soñar un día una cosa y otro día algo relacionado con esa cosa, pero que sea un sueño dividido en diferentes etapas y en diferentes noches es algo totalmente fuera de lo normal. Y esto es lo que le estaba ocurriendo a Joe Brandt. Una cosa interesante es que, pues antes de entrar en el tema del sueño apocalíptico, Joe Brandt llegó a exponer cómo eran los estratos de roca de 17 años, llamado Joe Brandt, en Fresno, California, en Estados Unidos, en 1937. Bueno, Joe Brandt es un chico que no tenía ningún tipo de problemas mentales, era un chico totalmente equilibrado, iba a su colegio, su instituto. Bueno, es una persona que viene de una clase acomodada, una familia ciertamente pudiente, con afición a la hípica. Tanto es así que este chico pues tiene su propio caballo y tiene la desgracia de que un día tiene un accidente y se cae del caballo. Es trasladado al hospital y entonces Joe Brandt le ocurre algo bastante especial y bastante misterioso, que es que cuando empieza a volver en sí, y tiene además pues tiene un fuerte traumatismo craneoencefálico y algunas fracturas de huesos, tiene que estar unos días en el hospital, bueno pues tiene como al despertar como un estado de duermevela, es decir, un estado en el que está medio dormido, medio despierto, y tiene la suficiente consciencia como para avisar a una enfermera y pedirle un bolígrafo y un papel. ¿Y qué es lo que hace Joe Brandt? Pues comienza a escribir conocimientos, empieza a escribir detalles muy determinados
sobre movimientos tectónicos de placas, movimientos de subducción de placas continentales. También empieza a exponer con grandes conocimientos geológicos cómo son las fallas que están rodeando toda la placa de California y, por ejemplo, la falla de San Andrés. Y esto, claro, evidentemente, pues la familia no sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque este chico es un chico inquieto, pero no tenía esos conocimientos de geología antes del accidente. A gran profundidad dentro de lo que era la falla de San Andrés, algo que ningún ser humano había podido conocer hasta los años 50. Una cosa interesante es que el chico tampoco sabía cómo funcionaban los terremotos y cómo funcionaban las ondas de choque, y esto en su sueño aparece perfectamente descrito. Entonces, tiene el sueño en la primera noche y al despertar, este chico expone lo siguiente. Dice: me desperté en el cuarto del hospital con un dolor de cabeza terrorífico, como si todo el mundo se estuviera revolviendo dentro de mi cerebro, es decir, como si tuviese muchas voces a la vez, todas a la vez sonando. Esto me recuerda bastante a diferentes casos de abducción que ha habido a lo largo de la historia. Continúo. Dice Joe Brandt: recuerdo vagamente la caída de mi caballo Blackie y al estar recostado allí me volví a